Hola, ¿qué tal amigos de Mexicali TV? Bienvenidos a un episodio más de Médicos en Mexicali. Mi nombre es Mariana Cortés y estoy muy complacida de presentarles una vez más al doctor César González. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Es un placer estar aquí con usted y con todo su público. Nuevamente, doctor, con un tema muy interesante. Esta vez vamos a abordar el tema del trasplante renal en general. Así es. El tema de trasplante renal es muy importante que lo toquemos para comentar a la sociedad de esta enfermedad que desafortunadamente el daño renal o enfermedad renal crónica no se aborda mucho a nivel general. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que se dan cuenta de esta enfermedad, lamentablemente es cuando están en una sala de urgencias, están debutando con pérdida del estado de conciencia, con convulsiones, y resulta que el médico se acerca a la camilla y le informa que tiene una enfermedad renal crónica, que es insuficiencia renal crónica. y lo primero que dicen los pacientes es que cuando le dan el diagnóstico parece que le están hablando en otro idioma. No saben ni qué es enfermedad renal crónica, no saben qué es insuficiencia renal crónica, que viene siendo lo mismo. Es la pérdida de la función de los riñones. Al perder la función, que son infinidad de funciones que tiene, como es la regulación de los líquidos en el cuerpo, como es la eliminación de toxinas en el cuerpo, pues dejan de hacer estas importantes funciones y por lo tanto el paciente requiere descontaminar la sangre y en forma urgente es a través de un catéter de hemodiálisis. Es la manera más rápida que se puede desintoxicar el cuerpo. Pero de ahí ya les hablan del trasplante, también es otra terminología médica que de repente los pacientes parece que le están hablando en otro idioma. ¿Qué es un trasplante? ¿Qué se requiere para realizar un trasplante? Si es el tratamiento de elección en un paciente con una enfermedad renal crónica. Quiero comentarles que el tratamiento de elección o la principal cura para el problema de la enfermedad renal crónica es el trasplante renal. Afortunadamente existen terapias alternativas como es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Por ejemplo, la hemodiálisis, la hablaba hace un momento, que son la gran mayoría de los pacientes que llegan al servicio de urgencias y son los que requieren en forma rápida descontaminar a través de un catéter. Sale la sangre, llega a un aparato que es una máquina y ahí existe un filtro, desintoxica la sangre y regresa la sangre ya descontaminada. Lamentablemente no desintoxica el 100% de la sangre contaminada, sino un 60%. El 40% queda en el cuerpo y con el pasar del tiempo, de los años, pues va dañando los órganos. Pero es una terapia alternativa importante porque le va a salvar la vida al paciente que llega por primera vez, que no sabía que tenía enfermedad renal crónica, muchas veces por falta de conocimiento, muchas veces porque no se le informó correctamente si era diabético o hipertenso, que acudiera con regularidad con su médico para poder evitar llegar a una fase terminal del daño renal. Pero cuando ya llegan existe esa terapia alternativa. De ahí, estos pacientes pueden quedar en terapia alternativa como hemodiálisis o diálisis peritoneal siempre y cuando no cuenten con un donante. El donante es fundamental para poder llegar a lo que es la cirugía del trasplante. Por eso decimos siempre que sin donante no hay trasplante. ¿Qué consiste el trasplante? Es estudiar a un donador vivo o un donador fallecido. Ahorita vamos a hablar del donante vivo. El donante vivo tiene que ser un familiar, tiene que ser un amigo o un donante buen samaritano. Quiere decir que es una persona que desea ser donador de un órgano en vida y se le hacen estudios, que es un protocolo de estudio muy exhaustivo para garantizar que es una persona sana, que es una persona mayor de 18 años, que no tiene presión alta, que no es diabético y que en los estudios se confirma que su función de los riñones es adecuada y que no va a tener ningún problema después de la donación. Entonces ahí, si se valora por diferentes médicos que es un paciente sano, se acepta como donante y que obviamente que sea compatible con el paciente que va a recibir el riñón. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Nos regresamos en un momento más con más información aquí en Mexicali TV.